Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense porque tenemos un chismecito jugoso, un bombazo de romance, un notición que a muchos de ustedes les va a encantar, y a otros quizás les pique un poquito, pero de la buena, Así es, hoy vamos a hablar de campanas de boda, de corazones flechados, y de una pareja que nos ha robado el aliento a todos. Estamos hablando de la posible boda entre Can Yaman y Diletta Leotta, Yaman Özdemir. ¡Qué emoción! Así es, amigos, los rumores, las especulaciones, las indirectas, todo apunta a que la cosa va en serio. Y hoy vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada movimiento para intentar descifrar qué tan cerca estamos de ver a Can Yaman y Diletta, Yaman Özdemir. Caminar hacia el altar. Vamos a repasar su historia de amor, los altibajos, las idas y venidas, los momentos más románticos y, por supuesto, todos los chismes jugosos que han rodeado esta relación. Antes de que nos sumerjamos en esta ola de amor y rumores de boda, quiero pedirles un favor muy grande. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos de celebridades, si quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos la información más fresca y entretenida. Así que suscríbanse, únansenos a esta comunidad, y prepárense para el chismecito. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio de boda Yaman Özdemir. Que suenen las trompetas. Primero, para ponernos en contexto, vamos a refrescar un poquito la memoria. Recordarán seguramente la telenovela turca Erkenci, Pájaro Soñador, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla. De hecho, para muchos fanáticos, Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo, eran el uno para el otro. Surgieron rumores de romance, fotos comprometedoras, declaraciones ambiguas. La verdad es que la pareja supo mantener el misterio y alimentar la imaginación de sus seguidores. Nunca confirmaron una relación, pero tampoco la negaron categóricamente. Jugaron al gato y al ratón, dejando a todos con la miel en los labios. Después de Erkenci, cada uno siguió su camino profesional. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que lamentablemente duró poco más de un año. Can Yaman, por su parte, se centró en su carrera internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Y ahí es donde entra en escena Diletta Leotta, la famosa presentadora deportiva italiana. La relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue un torbellino. Un romance apasionado, lleno de lujos, viajes y fotos que gritaban amor a los cuatro vientos. En cuestión de semanas se comprometieron. Un anillo espectacular, una declaración de amor pública, todo parecía un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como todo cuento de hadas, también tuvo su lado oscuro. Los rumores de infidelidades por parte de Can, las presiones mediáticas, las diferencias culturales. Todo esto comenzó a erosionar la relación. Y finalmente, después de unos meses de noviazgo, la pareja anunció su separación. La ruptura fue dolorosa y pública. Ambos sufrieron el escrutinio mediático y las críticas de los fanáticos. Parecía que la historia de amor entre Can y Diletta había llegado a su fin. Cada uno siguió su camino, intentando sanar las heridas y reconstruir sus vidas. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Aquí es donde entran los rumores de boda Yaman Özdemir. Después de la separación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, los fanáticos de Erkenci comenzaron a soñar nuevamente con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, fotos comparativas, vídeos editados. La esperanza renació. Y como suele suceder en estos casos, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Se decía que Can y Demet habían retomado el contacto, que se habían visto en secreto, que estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto. La imaginación de los fanáticos voló. Pero, ¿de dónde surgen estos rumores de boda Yaman Özdemir? Bueno, hay varios factores que han alimentado esta especulación. En primer lugar, la innegable química entre Can y Demet. Como mencioné antes, su conexión en Erkenci fue palpable. Y a pesar de los años que han pasado, muchos fanáticos creen que esa chispa nunca se apagó. En segundo lugar, la coincidencia de eventos recientes. La separación de Demet, la soltería de Can.
Para muchos esto es una señal del destino, una oportunidad para que la pareja se reencuentre y retome su historia de amor donde la dejaron. En tercer lugar, las indirectas y los mensajes ambiguos en redes sociales. Tanto Can como Demet han publicado fotos, vídeos y comentarios que han sido interpretados como señales de un posible romance. Unas flores, una canción, una mirada. Todo se analiza con lupa. En cuarto lugar, los rumores de un nuevo proyecto juntos. Se dice que Can y Demet podrían protagonizar una nueva serie o película. Si esto fuera cierto, sería una oportunidad perfecta para que la pareja se reconecte y explore sus sentimientos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, ¿hay alguna evidencia concreta de que Can Yaman y Demet Özdemir estén juntos? La verdad es que no. No hay fotos de ellos juntos, no hay declaraciones oficiales, no hay confirmación por parte de sus representantes. Todo se basa en rumores, indirectas y la esperanza de los fanáticos. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. La cantidad de rumores y especulaciones es tan grande que es difícil ignorarlos. Además, hay que tener en cuenta que las celebridades suelen ser muy discretas con su vida privada. Es posible que Can y Demet estén juntos, pero que prefieran mantener su relación en secreto hasta que estén listos para hacerla pública. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Veremos a Can Yaman y Demet Özdemir caminar hacia el altar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o si simplemente se trata de una ilusión de los fanáticos. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo, analizando sus redes sociales, y soñando con la posibilidad de verlos juntos. Porque al final, el amor es impredecible y puede sorprendernos en cualquier momento. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la historia está lejos de haber terminado. Pero vamos a analizar un poquito más a fondo las posibles pistas. Hablemos de las redes sociales. Sabemos que las celebridades suelen utilizar sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook para comunicarse con sus fanáticos, promocionar sus proyectos y compartir un poco de su vida personal. Sin embargo, también es cierto que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Una simple foto o un comentario inocente puede desatar una ola de rumores y especulaciones. En el caso de Can y Demet, ambos son muy activos en redes sociales. Y en las últimas semanas han publicado contenido que ha sido interpretado como señales de un posible romance. Por ejemplo, Demet publicó una foto de un ramo de flores rojas, acompañada de un emoji de corazón. Los fanáticos inmediatamente asumieron que las flores eran un regalo de Can. Can, por su parte, publicó una foto de un atardecer en Estambul, con una frase que decía: "A veces, solo necesitas volver a casa". Muchos interpretaron esta frase como una referencia a Demet, ya que Estambul es la ciudad donde ambos se conocieron y donde grabaron Erkencikus. Además, ambos han estado interactuando en redes sociales, dándose me gusta y comentando las publicaciones del otro. Esto, aunque pueda parecer algo insignificante, ha sido interpretado como una señal de que están retomando el contacto y que la relación entre ellos es cordial. Pero, como dije antes, las redes sociales pueden ser engañosas. Es posible que estas interacciones sean simplemente amistosas y que no haya nada romántico detrás. Sin embargo, la cantidad de coincidencias y señales es tan grande que es difícil ignorarlas. Otro factor a tener en cuenta es la opinión de los fanáticos. Los fanáticos de Erkencikus son muy apasionados y han estado apoyando la posible relación entre Can y Demet desde el principio. Han creado páginas de fans, han organizado campañas en redes sociales, y han inundado las cuentas de ambos con mensajes de apoyo y ánimo. Esta presión por parte de los fanáticos puede influir en la decisión de Can y Demet de retomar su relación. Si ambos ven que hay un gran apoyo por parte del público, es posible que se sientan más seguros y motivados para dar el paso. Además, hay que tener en cuenta que Can y Demet son conscientes del impacto que su relación tiene en sus carreras. Si ambos deciden estar juntos, esto podría generar un gran revuelo mediático y aumentar su popularidad. Pero por otro lado, también existe el riesgo de que la relación fracase y que esto afecte negativamente a sus carreras. Por lo tanto, es comprensible que ambos estén siendo cautelosos y que estén evaluando cuidadosamente los pros y los contras antes de tomar una decisión. En resumen, la situación actual es muy compleja y hay muchos factores a tener en cuenta. No podemos saber con certeza si Can Yaman y Demet Özdemir están juntos o si se van a casar.
Pero sí podemos decir que hay una gran cantidad de rumores y especulaciones que sugieren que algo está pasando entre ellos. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, analizando sus redes sociales, y soñando con la posibilidad de verlos juntos. Porque al final, el amor es impredecible y puede sorprendernos en cualquier momento. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la historia está lejos de haber terminado. Todavía hay muchos capítulos por escribir, y estamos ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia de amor. Además, me gustaría agregar un pequeño detalle que quizás algunos de ustedes hayan pasado por alto. Hace poco se rumoreó que Can Yaman estaba buscando una casa en Estambul. ¿Casualidad? Quizás. ¿Señal divina? Posiblemente. Pero lo que es innegable es que si Can está buscando un hogar en Estambul, donde Demet vive y trabaja, las posibilidades de que haya una reconexión entre ellos aumentan considerablemente. Y no solo eso, amigos. También he escuchado por ahí, en los pasillos del mundo del espectáculo, que ambos están tomando clases de cocina juntos. Imagínense. Can y Demet cocinando juntos, compartiendo risas y quizás, algún que otro beso robado entre fogones. No sé ustedes, pero a mí me parece una escena sacada directamente de una comedia romántica. Pero bueno, ya saben cómo son los rumores. A veces son ciertos, a veces son exagerados, y a veces son completamente falsos. Pero lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando mucha expectación y entusiasmo entre sus fanáticos. Y hablando de fanáticos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a todos los que nos están viendo desde diferentes partes del mundo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por seguirnos en este canal. Ustedes son la razón por la que hacemos lo que hacemos. Y ahora, volviendo al tema de la boda Yaman Özdemir, quiero preguntarles a ustedes, ¿creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados y formando una familia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y recuerden, amigos, que este vídeo es solo una especulación, una recopilación de rumores y señales que hemos encontrado en redes sociales y en otros medios. No tenemos ninguna confirmación oficial de que Can y Demet estén juntos o de que se vayan a casar. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros, como buenos fanáticos, seguiremos soñando con la posibilidad de ver a Can y Demet caminando hacia el altar. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado los rumores de boda, hemos examinado las señales en redes sociales, y hemos escuchado la opinión de los fanáticos. En resumen, la situación actual es incierta. No podemos saber con certeza si Can y Demet están juntos o si se van a casar. Pero sí podemos decir que hay una gran cantidad de rumores y especulaciones que sugieren que algo está pasando entre ellos. Hemos hablado de su química innegable, de la coincidencia de sus vidas amorosas tras la separación de Demet y el fin de la relación de Can con Diletta, y de las indirectas sutiles que han compartido en sus redes sociales. También hemos considerado la posibilidad de un nuevo proyecto juntos y la presión de los fanáticos que anhelan verlos reunidos. Sin embargo, es crucial recordar que todo esto son solo especulaciones y que no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet deberían estar juntos? ¿Les gustaría verlos casados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leeré con mucho gusto. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y como siempre, gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Así que denle like a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos fanáticos de Can y Demet. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.